Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Juan, desde aquí, de Nueva Palmira, y hoy voy a compartir un mensaje de la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por poder compartir, y también al hermano Pablo Quechechean, que me pidió para compartir una gran bendición. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 16. Desde que comenzó el año empezamos nuevamente a leer la Biblia junto a mi esposa, y recordando todos estos pasajes quise preparar un mensaje y aquí en la Iglesia Nueva Palmira estamos estudiando los nombres de Dios. Y hoy vamos a estar viendo uno de ellos, que es el Roy, el Dios que me ve. Y vamos a estar viendo en este mensaje qué es lo que significa ese nombre y qué es lo que impacta también en nuestras vidas. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 16, versículo 13 y 14. Génesis 16, 13 y 14 dice así la palabra del Señor. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos abrir tu palabra y estar reunidos por este medio virtual. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha apartado este tiempo para escuchar de tu palabra, para meditar en ella. Y te ruego, Señor, en esta tarde que no sean mis pensamientos, sino tu palabra la que habla en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces con este mensaje. A mí me encanta poder conocer más al Dios que le amo, ¿verdad? Al Dios que me salvó, y deseo que sea también su motivación, ¿verdad? Conocer a ese Dios que decimos que le amamos, tenemos que conocerlo, ¿verdad? Cada día más. Vivimos en una sociedad donde está rodeada de cámaras, ¿verdad? Vamos a un comercio y vemos que dice un cartelito: sonríe, lo estamos filmando. Andamos por la calle, bueno, por estos lugares no se ve mucho, pero en Montevideo andan cámaras vigilando, por ejemplo, la velocidad, ¿verdad? Vamos a un banco y nos están vigilando con las cámaras. Y en cierta manera por todos lados, ¿verdad? Hay cámaras vigilando. Pero generalmente el ser humano vive sin considerar el hecho de que hay alguien que nos está observando. Y existe un Dios, en el Dios que creemos cada uno de nosotros, que nos observa y conoce nuestras vidas. Si leemos todo el pasaje de Génesis capítulo 16, no nos va a dar el tiempo, por eso no vamos a leerlo todo, pero en este pasaje narra la historia de una mujer embarazada que se encontraba huyendo. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué ella huía? Y el texto bíblico aquí nos narra que fue por causa de su rebeldía a su señora. Y la señora era Sarai, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y esta señora Sarai le estaba presionando para que huyera fuera del campamento de Abraham. Y muchas personas, hermanos, como Agar, hoy se encuentran en problemas. Y no necesariamente porque sean víctimas de las situaciones, sino por causa de sus malas decisiones y su pecado. Ahora, Agar estaba en el desierto, abandonada y en estado de embarazo.
fue allí donde el ángel de Jehová se le apareció. Y es ahí cuando vemos al Dios viviente que todo lo ve. Y en este pasaje sale a recalcar ese nombre de Dios, el Roi, que significa el Dios que me ve. Y este nombre fue dado a Dios por Agar, la cual huía de su señora Sarai por causa de su desobediencia. Posiblemente Agar ignoraba el hecho de que existía un Dios que la observaba y que conocía las razones de sus problemas. Y estaba interesado en ella a tal punto que le llamó a aquel pozo, dice ahí la palabra de Dios, versículo 14, pozo del viviente que me ve. Pozo del viviente que me ve. Hermanos, muchas veces al tomar malas decisiones en nuestra vida, terminamos demostrando que en cierta manera somos víctimas. Y tal vez ciertos hermanos podemos ver y tener compasión, obviamente, por ese hermano, pero tal vez el hecho de ocultar una cosa u otra, eso no va a ser oculto delante de Dios. Y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces estamos actuando sin reconocer que Dios nos ve. Por eso mismo, vamos a mirar el Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 y 8. Miren lo que dice este pasaje. Es muy interesante, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Dice así, Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Este mismo Dios nos observa, hermanos, por lo que deberíamos considerar nuestra manera de vivir. Y es algo que tenemos que tener presente. Aquí en la iglesia en Nueva Palmira el desafío de este 2021 es caminar con Dios. Y ese caminar con Dios significa estar cerca de Dios. Pensando que una de las cosas que Dios nos ve, que el Señor está presente, Él es el Dios viviente que nos ve. Y este mismo Dios que nos observa tiene que producir en nosotros un andar digno del Señor. Dios nos está mirando. Dios ve, hermanos, el pecado y lo desaprueba. Dios ve el pecado y lo desaprueba. Generalmente los hombres y mujeres dejamos de hacer ciertas cosas malas solo por el hecho de que hay otros que nos están observando, ¿no? Si anda el pastor por ahí, ya ahí tomamos otra medida, ¿verdad? Pero no tomamos en cuenta que toda mala obra es observada por Dios. Dios nos ve. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón, nuestras actitudes, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Él nos ve. Él nos está observando, hermanos. Y Agar se había comportado con una actitud de rebeldía y se había olvidado que ella era tan solo una esclava. Era una sierva. Ahí dice, ¿verdad? Versículo 1 que leímos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ella era una esclava. Y esto lo llevó a ser expulsada del campamento de Abraham por su señora Sarai. Por eso el ángel del Señor le dijo,
Génesis 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Recordándole que era por su pecado que se encontraba en esa situación. Hermanos, cuando estamos en una situación mala, no necesariamente es porque alguien nos esté atacando, sino porque nosotros actuamos mal. Tomamos una mala decisión, hicimos algo que no debíamos y todo pecado tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Por eso, muchas personas pecan sin tener en cuenta lo que hacen en presencia de Dios. Y todo pecado es desagradable a Dios. Y por eso muchos creyentes se encuentran en dificultades como Agar por su mismo pecado. Sin embargo, Dios nos enseña cómo hacer para ganar el favor de Él. ¿Y cómo? ¿Cómo, hermanos? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. El Señor promete que una vez que comenzó la obra en nuestras vidas, Él la va a ir perfeccionando. Pero está en nosotros el tomar tiempo en la palabra de Dios para meditar día a día lo que Él quiere para nosotros. El obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ir al Salmo 32, 8 al 10, vamos a leer Salmo 32, 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es tremendo, hermanos. Mire, versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Ver este versículo del 8, ¿verdad? Sobre ti fijaré mis ojos. Y hermanos, un versículo para memorizar, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta al momento de ceder a esa tentación. Pero Dios me está mirando. Los ojos de Dios están puestos en mí. Él me está observando. ¿Qué vale la pena? ¿Comportarnos bien delante de mi pastor o comportarme bien delante de Dios? Los ojos de Dios están puestos sobre nuestras vidas. Y un día estaremos delante de su presencia y seremos juzgados conforme a nuestras obras, hermanos. Por eso dice Proverbios 15:3. Miren Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios está observando a cada uno, tanto a los malos como a los buenos. Hermanos, no pensemos que, este que hizo tal cosa, Dios lo va a castigar. Dios va a disciplinarlo. ¿Y qué hay de mí? Yo daré cuenta delante de Dios por lo que hago. Tú darás cuenta delante de Dios por lo que haces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios observa, hermanos, nuestras vidas y nos amonesta a través de su palabra. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Dios observa nuestras vidas y nos amonesta, nos disciplina a través de su palabra a arrepentirnos de nuestros pecados y estar en perfecta comunión con Él. Él quiere ayudarnos en todo momento.
La pregunta es si tú te quieres dejar ayudar por Dios. Él está atento, Él está dispuesto a quererte ayudar, pero está en nuestra parte el dejarnos ser ayudados por Dios, el dejarnos ser ayudados por nuestro pastor. Dios puso a tu pastor por algo en ese lugar, para que Él te pueda aconsejar a través de su palabra, para que Él te pueda ayudar en estos momentos difíciles tal vez que estés pasando. Porque Dios sí te está viendo y muchas veces los pastores no vemos ciertas cosas, obviamente, de cada uno de los creyentes. Pero siempre estamos para ayudar a los hijos de Dios, a los creyentes. Por eso, hermanos, Dios ve nuestra angustia con sumo interés de ayudarnos. Y mire lo que dice Génesis 31, 42. Génesis 31, versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios, ¿qué dice? Vio. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Hermanos, Dios nos observa a todos, no como un simple espectador al cual le interesa nuestras necesidades, sino todo lo contrario. Él observa porque desea ayudarnos. Dios desea ayudarte, hermano. Dios desea ayudarme a mí, a cada uno de sus hijos. Por eso Él está observando. Cuando Jacob contaba cómo había sufrido a lo largo de los 20 años que sirvió a Labán, Dios vio su sufrimiento y le otorgó su misericordia. Si recordamos Israel cuando estaba cautivo en Egipto, Dios envió a Moisés a liberarlos, diciéndole que había visto su sufrimiento. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 13. Y vamos a ir terminando, pero vamos a ver lo que dice Éxodo, capítulo 3, versículo 19 y 20. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. De esta forma, hermanos, los ojos de Dios están sobre todos los justos para bien de sus vidas. Su deseo es ejercer misericordia y justicia sobre nuestra vida. Pero para eso es necesario someternos a su señorío. Abandonar el pecado y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, los que somos padres vemos a nuestros hijos cuando van creciendo, ¿verdad? Y obviamente los exhortamos, les decimos, bueno, no se toca el enchufe, pero se los decimos unas veces, ¿verdad? ¿Y luego qué hacemos? Cuando se va acercando el enchufe, observamos. ¿Por qué observamos? Por su cuidado, para que no se lastime, para cuidarlo. De la misma manera, Dios nos exhorta a través de su palabra.
Y Él nos ve. ¿Para qué? Para cuidarnos. Él quiere lo mejor para ti, hermanos. Tenemos un Dios bueno, un Dios justo, pero es un Dios de amor. Y Él quiere lo mejor para ti. No lo tomes como que, no puedo hacer esto o aquello y nos enojamos contra Dios. No, eso no debe pasar en el corazón de un hijo de Dios. Todo lo que hay en la palabra de Dios es para beneficio nuestro. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos enseña tanto, por ejemplo, en cuanto a la toma de decisiones. Podemos demostrar algo a otros creyentes, tal vez dando lástima incluso. Pero Dios sí conoce todas las cosas. Dios ve nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, el Señor lo ve. Hermanos, para concluir, aun cuando pensamos que nadie ve lo que hacemos, en lo más íntimo, la verdad es que Dios observa todo lo que sucede en nuestras vidas y ve tanto lo bueno como lo malo que hacemos. Sea que lo hagamos en público como en secreto. Y tal motivo es importante que Dios siempre nos exhorta al arrepentimiento. Si nuestras vidas se han dedicado al pecado, ya que todo lo malo ha sido visto por Dios y será castigado, entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado y pedirle perdón a Dios, porque Él nos ve, a Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Dios observa a sus santos, a sus hijos, con sumo interés de hacerles misericordia y justicia. Hermanos, debemos cada uno de nosotros elegir, porque está en nuestras manos, elegir hacer lo bueno y vivir para Dios, ya que de lo contrario, nuestro pecado no pasará por alto ante los ojos de Dios. Hermanos, Dios nos ve en todo momento, día y noche, sabe nuestros pensamientos, sabe lo que hacemos cuando estamos a solas. Hermanos, debemos elegir hacer lo bueno y vivir para Dios, porque Dios ve nuestro pecado. Por eso mismo, queridos hermanos, el nombre de Dios, el Roy, el Dios que todo lo ve, tengamos presente ese nombre de Dios. Por algo la Biblia nos enseña cada uno de sus nombres, ¿verdad? El Roy, el Dios que todo lo ve. Dios quiera que podamos tomar con seriedad la vida cristiana, que podamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, como dice Santiago, no ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Vamos a terminar con oración y que Dios los bendiga. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Roy, el Dios que todo lo ve, y confiamos que tú estás ahí para hacer justicia y misericordia a tus hijos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y le des una buena semana, una bendecida semana, para que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros, sea de agrado a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.